Hola a todos. Bien, pues nada, hoy quería, bueno, alguna reflexión, alguna pequeña cosa había que decir sobre ese conflicto. Los viejos del lugar y los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que he hablado sobre el tema Israel-Palestina bastantes veces. He analizado el tema israelí bajo diferentes puntos de vista. He hecho muchas charlas en diferentes canales y en el mío con diferentes personas sobre este tema ahora justamente puestos en en todos los acontecimientos que están ocurriendo justamente en este momento que estamos en plena guerra otra vez entre Palestina, entre bueno, lo que sería Hamas y lo que sería el Estado de Israel. Y llevamos 7 días de conflicto, pues me ha parecido oportuno pues igualmente hacer un pequeño apunte aquí en mi canal, ¿no? Ayer estuve hablando en Paleopolítica y Cultura, los más viejos del lugar también conocéis que es un canal donde yo colaboré durante mucho tiempo, luego he parado durante un tiempo y ahora pues he vuelto a colaborar con ellos justamente ayer noche. Tenéis colgado mi colaboración para los que queráis ir a verlo y os invito a verlo porque fue una charla muy amena y muy buena. Participó Bruno, que ya sabéis que es más bien defiende las tesis contrarias al sionismo, por lo cual se hizo más interesante todavía el debate, aunque con Bruno ya sabéis, los que seguís aquí mi canal, que lo hemos discutido varias veces. También podéis entrar en el canal de Bruno, tiene un canal él personal donde también hay colgada alguna que otra discusión que versa más o menos sobre esa temática y otras, ¿vale? Y entonces, primero quería realizar esa invitación, ¿vale? A que vayáis a ese canal y escuchéis esta charla, donde me parece que ya dije casi todo. Y y en el canal de Bruno también hay otra charla donde parece que he dicho bastante también sobre ese tema, ¿no? Aquí lo que quería hacer hoy es un apunte, una pequeña reflexión más cortita, más fácil, bueno, fácil entre comillas, quiero decir una reflexión digamos mucho más cortita, ¿no? Yo lo que quería decir es que el conflicto entre árabes, palestinos y los sionistas de Israel, digamos, no terminará bien ni terminará a secas hasta que de alguna forma el mundo radical musulmán chií y suní, las dos partes, dejen en paz a los palestinos. Dejen en paz a los palestinos y dejen que el destino de Palestina y de los palestinos lo elijan y lo rijan los propios palestinos. Porque hasta que esto no ocurra, pues esta pobre gente son rehenes de la parte violenta que tienen en su seno, tanto los musulmanes sunís como los musulmanes chiíes. Y es una pena porque gente que vive en sus torres de cristal tan tranquilo, tan ricamente en la península arábica, pues azuzan y tiran, digamos, de Hamas y de los palestinos para que libren una guerra que ellos no se atreven a librar, a lo mejor, o que no les conviene librar, ¿no? Mientras ellos hacen negocietes, digamos, que tiran a esa pobre gente en contra del ejército israelí, con las consecuencias nefastas que tiene para sus familias y para sus vidas, ¿no? Igual para los chiíes, que también son la parte radical chií, también hace un juego muy feo con los palestinos, porque también los hacen servir de carne de cañón, hablando claro, para sus espurios intereses y para demostrar un poderío, pues, absurdo a estas alturas de la película en el conflicto que tienen con el Estado de Israel, que es un poco absurdo todo él en sí. Luego, entonces esos pobres palestinos pues no les dejan en paz, porque realmente si hay árabes que viven en Israel profesando su fe musulmana, drusos también que viven en Israel profesando su fe, que no es ni la israelí, o sea, no es ni la judía, ni la musulmana, ni la cristiana, es otra. Si hay, digamos, etíopes que profesando en ese caso la fe judía, pueden vivir y convivir en paz con los demás israelitas de diferentes procedencias, si Israel es un mosaico de personas que vienen de todas partes, ¿por qué, digamos, no podrían convivir los palestinos con los israelíes que están ahí, ¿no? O sea, es una ecuación que no se entiende. Es decir, podrían perfectamente convivir ahí si se les dejara en paz desde los bandos radicales de ambos bandos, suníes y chiíes, como he dicho ya en otra ocasión, podrían convivir en paz y llegar a una especie de acuerdo y de entente con el ente sionista judía sin ningún tipo de problema y lo aseguro porque lo sé, estoy convencido de ello, porque los sionistas son gente muy pragmática
son gente que al final se comportan como los europeos de hoy en día, del siglo XXI. Y los europeos del siglo XXI hay que reconocer que han conseguido, digamos, un pragmatismo y una cierta laicismo y un cierto, digamos, manera de pensar que ya no está regida por la religión, ya no está regida por el fanatismo. Y entonces, con ese tipo de mentalidad, cuando tú hablas con una persona que no está con apriorismo de ese tipo, que no está regido ya por ese tipo de apriorismos, tanto religiosos como fanatismos de otro tipo, político, nacionalista o lo que fuera, pues digamos es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil llegar a un entente. Voy a ver un poquito de agua. Mucho más fácil llegar a un entente con gente que no está radicalizada y que no está, digamos, en una postura de máximos, ¿no? Y eso es exactamente lo que en la sangre llevan esta gente, los sionistas. Es decir, en teoría, ellos son radicales hoy en día, hay que reconocerlo, incluso cometen actos violentos y cometen atropellos contra los palestinos, hay que reconocerlo también. Pero porque la dura vida que han llevado los últimos 70 años allá les ha llevado a ser más radicales. Pero en su ADN, y no me refiero al ADN físico, biológico, me refiero al ADN mental, en su ADN mental siguen siendo europeos y siguen siendo gente, incluso los que son de origen sudamericana y tal, que hay muchos, siguen siendo gente pragmática, gente que realmente tiene la tendencia natural hacia no ser radical, hacia, digamos, querer vivir en el siglo XXI, ¿vale? Y entonces, con esa gente, con ese ADN mental, ese apriorismo que tienen, sería muy fácil negociar si dejaran en paz a los palestinos y los palestinos pudieran negociar desde su punto de vista, pero sin el radicalismo que les empuja a hacer esos actos de machitos, de orgullosos, de decir, pues no nos vamos a someter a esta gente. Es que aquí no se trata de someter a nadie, nadie quiso nunca someter. Simplemente se trataba de un entente que hubo con entidades supranacionales que no tenían nada que ver con ellos, porque en los años 40, cuando se gestó todo eso del siglo pasado, no había tal cosa como Palestina, ni un Estado palestino, ni nada por el estilo a quien someter, porque no existía simplemente. No es que no existieran los palestinos o los árabes que vivían ahí, ojo, pero no existía una entidad ni a la que derrotar ni a la que someter. Por lo tanto, todo eso son conceptos muy modernos ahora del siglo XXI que se han establecido como una verdad absoluta, pero que en realidad es totalmente absurdo pensar en esto porque no, nunca existió tal cosa. Entonces, cuando ellos, digamos, van ahí, es porque hay un entente mundial que se supone que luego se puede entrar en, bueno, en un montón de cosas, de cómo se consigue esto, cómo se gesta. Se gesta durante 50, 60 años antes, ¿vale? Y por gente, una élite judía, laica, nacionalista, sionista, que realmente, ya sabéis porque lo he explicado decenas y decenas de veces, que llegan a la conclusión de que para que los judíos tengan un poquito de seguridad y no estén siempre, digamos, con el desabrigo este, a la intemperie, digamos, de las decisiones muchas veces a lo largo de la historia totalmente injustas y arbitrarias, que cuando había el menor problema en Europa, en general, porque donde más vivían los judíos era en Europa, pues siempre se arreglaba el tema pues matando judíos o robando judíos o digamos haciéndoles daño y quitándoles propiedades y expulsándolos y cosas por el estilo. Entonces a lo largo de los siglos esto siempre ha ocurrido, es un hecho. Entonces claro, bueno, pues estos europeos que al final eran europeos, ingleses, alemanes, básicamente, sobre todo, algún francés también, pues decidieron, esa élite de gente rica, judía, decidió que los judíos necesitaban un hogar. Y qué mejor que el hogar histórico, que era Jerusalén, etcétera, ¿no? Se toparon con muchas negativas de los propios judíos religiosos ortodoxos, se toparon con muchas negativas de mucha gente, pero bueno, al final se llegó a un acuerdo, un entente, y ahí estaban, y ahí digamos, se formó esa cosa, esa entidad que se llama Israel. Y, 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 y se toparon con esa negativa absurda también, un poco, por radicalismo religioso ya desde un principio, que eso se olvida,
de no aceptar, después de haberlo aceptado, pues nada, pues no se revolvieron por, no sé, por una mezcla de envidia, odio religioso, algunas historias tontas que ocurren en el ser humano muchas veces. Y este conflicto pues ha ido endureciendo, endureciendo hasta llegar pues a donde estamos hoy en día, ¿no? Pero que es bastante absurdo y bastante penoso porque en realidad yo estoy convencido, conociendo a los árabes como los conozco, y conociendo a esos judíos sionistas que no son más que europeos al final, en su mayor parte, y el ADN de pensamiento, lo que he dicho antes, yo estoy convencido de que podrían llegar a una entente bastante justa, en el cual podrían convivir, incluso rebautizar ese país, esa zona, llamarla de otra manera, darle otra bandera, etcétera, siempre y cuando, claro, no hubiera gente azuzando todo el rato el conflicto, ¿no? Y desde varias partes, ¿no? Y, y obligando casi a los palestinos a ser violentos y a no aceptar ese supuesto, bueno, que ahora sí que puede haber alguna traza de eso, ¿no? De sometimiento al Estado de Israel, que ese sometimiento se lo han mentalizado otros, porque no, yo repito, no había en el ADN en el génesis, en el origen del Estado de Israel, nunca hubo esa idea porque no se estaba negociando con, o sea, no se estaba quitando tierras a nadie, o sea, a ninguna entidad, es decir, no nace Israel quitando una nación, sino que nace Israel sobre un territorio que, repito, no estaba deshabitado, pero sí que estaba aculturizado, es decir, no tenía ningún tipo de símbolos propios, ¿vale? Por lo tanto, pues estaba virgen en ese aspecto, estaba yermo, había pertenecido durante muchos siglos al Imperio Otomano y, y nada más. Y los árabes habían sido gente de segunda, los árabes que vivieron ahí, gente de segunda, sometido por la bota de turcos. Digo por la gente que no tiene por qué saber tanto de historia. El Imperio Otomano eran básicamente el imperio de los turcos sobre pues medio Mediterráneo y casi todo Oriente Medio, por no decir todo. Y entonces simplemente eran agentes que pasaron de repente de ser comandados por turcos a ser comandados por un protectorado inglés durante un tiempo y de repente pues llegó una entidad sionista que les hizo un país por ahí. Y podría haber ocurrido todo mucho más suave, mucho más tranquilo y podría haber sido pertenecido a esa entidad desde el principio, adaptarse a ella, negociar con ella de forma democrática y hacer ahí una cosa nueva que les incluyera a ellos perfectamente. Y puede todavía pasar si les dejan en paz. Yo estoy convencido de ello. Ese es el mensaje un poco que quería dejar hoy. Un mensaje un poquito optimista ante tanto milenarista y tanta veces, muchas veces oímos cosas que son como catastrofistas, como fin del mundo, como no sé qué, guerra, tal. Bueno, es que en realidad siempre hay otra salida, ¿no? Y es un poco el mensaje optimista que quería dejar hoy por aquí y espero que no caiga en saco roto y alguno pues lo pueda aplicar algún día, ¿no? Eso sería realmente fantástico, aunque bueno, no soy ingenuo y sé que va a ser muy complicado. Pero bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no esperar esto, no? Y es un poco ese mensaje optimista, ya lo digo, porque yo no tengo nada en contra de ni los palestinos, ni los árabes, ni los musulmanes, ni los magrebíes, ni nada. Justamente son gente que me cae muy bien, en general. Como he dicho también, si veis a escuchar a Pero Política y Cultura, por lo tanto no tengo ningún tipo de problema. Y creo que se podría vivir en paz y perfecta armonía con ellos, ¿no? Europa también es un ejemplo de ello. En Europa están conviviendo millones de musulmanes con nosotros, magrebíes, etcétera, y a pesar de que hay pequeños choques violentos en Francia y un poquito más de follón, esperemos que no acabe mal, aunque en Política he dicho que puede acabar mal, pero yo espero que no. Bueno, en fin, un saludo a todos, hasta la próxima y gracias a todos, chao, cuidaros.